Yo soy Maurice Clemente, Ovid Customer Success, seguramente me conocéis. Ahí está mi foto, bastante actualizada, no ha cambiado mucho por el momento. Pues mira, ahora mismo, más de lo mismo, voy a destacar herramientas expertas para investigadores de la literatura gris. En mi presentación, pues es mi intención profundizar un poquito más, ¿no?, en estas herramientas expertas para ayudar a los investigadores localizar la literatura gris, tanto en Ovid como en otras fuentes externas a Ovid, a la plataforma Ovid. Entonces vamos a empezar y recordad que la presentación, la grabación es para vosotros después de la llamada hoy. Entonces vamos avanzando. Aquí en mi primera diapositiva, pues vamos a tratar de los recursos para la recuperación de información de la literatura gris. Y lo que tengo aquí para vosotros son unos datos importantes, ¿no?, para destacar diferencias entre los recursos. En la izquierda, las bases de datos nombrados tipo 1, como Ovid Medline, Embase, sí, como Maura ha mostrado, contienen documentos sobre literatura gris, pero no es suficiente buscar solo en estas fuentes. De hecho, las organizaciones más prestigiosas de investigación basada en la evidencia, incluida la Cochrane Collaboration, exigen que además de las bases de datos generalistas, los Ovid Medlines, Embase, etc., los investigadores también realicen búsquedas en herramientas de literatura gris para así evitar sesgos en la búsqueda científica. Cuando hablo de herramientas de literatura gris, ahora vamos a mirar tema de literatura gris en Internet, las plataformas abiertas para estos tipos de búsqueda. En esta presentación también vamos a destacar las bases de datos tipo 2, también Mauro ha hecho referencia a Northern Lights, etc. Estas fuentes más especiales son consideradas especiales porque se enfocan más en la literatura gris que igual las bases de datos generalistas, ¿no? Entonces, Northern Light, HMIC, APA PsycExtra, los vamos a destacar también durante la llamada hoy. También dejamos tiempo para destacar algunas herramientas disponibles en abierto, entonces, estos que están abiertos en Internet y son muy útiles para la recopilación de registros adicionales de literatura gris, como no, como OpenAIRE, OpenGray, CADES, clinicaltrials.gov, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a mirar los diferentes tipos de bases de datos ofrecidas en Ovid para ayudarnos a recopilar la literatura gris. Y tengo aquí una imagen. En esta imagen es un vídeo, pero vamos a empezar con esta imagen para destacar unos detalles. En este vídeo que vamos a destacar, podemos ver una búsqueda de la literatura gris en las bases de datos generalistas del tipo 1, ¿no?, los Medlines, Embase, etcétera, etcétera. En nuestro ejemplo, la búsqueda se centra en los tratamientos farmacológicos para mieloma múltiple. La podemos observar en la primera conjunto, número 1, la patología, número 2, el tratamiento, terapias, y luego en número 3 podemos también visualizar una especie de listado de posibles fuentes de literatura gris. Y para conseguir esta información, básicamente, desde los bases de datos, he buscado dentro del campo de Publication Type. Y muchas de esas fuentes son las fuentes que Mauro ha destacado en su presentación anterior. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Este vídeo vamos a ver un ejemplo de búsqueda en las bases de datos generalistas. Si sigues el ratón, podéis ver maniobras en la pantalla, la combinación de los conjuntos, la aplicación de cualquier límite. Ovid es un agregador, por lo tanto, como ha dicho Mauro, podemos tener múltiples bases de datos seleccionados para realizar esta búsqueda. Pues aquí los límites también por idioma si hace falta, y aquí podemos ver un desglose de las fuentes por los diferentes bases de datos, ¿no?, como un ejemplo. Y luego en la parte inferior, obviamente en Ovid podemos consultar todo en la misma página. Aquí tenemos los resultados con los corchetes, podemos observar el tipo de publicación, Conference Abstract, pero desde la izquierda con los filtros también podemos filtrar por un tipo de publicación en concreto.
Aquí podemos visualizar ahora los conference papers con los corchetes indicando el tipo de publicación. Y luego, desde luego, en Ovid, las funcionalidades para elegir los fuentes y luego, de una manera, almacenar estos resultados dentro de un espacio protegida, mis proyectos. Aquí tengo un proyecto con el nombre Mieloma, dentro del cual tengo una carpeta llamada Ovid Databases, estas bases de datos tipo 1, las generalistas, Medline, Embase, etc. Y dentro de mi espacio de trabajo, dentro de mis proyectos, aquí tengo mi proyecto, mi carpeta de Ovid Databases. Esa es mi búsqueda de literatura gris en Medline, Embase, Biosis, etcétera, etcétera. Muy fácil. Y luego tenemos otro vídeo de los bases de datos Ovid tipo 2. ¿Ok? Aquí tenemos bases de datos Ovid con más enfoque en las publicaciones consideradas como literatura gris. Como podéis apreciar aquí en la pantalla, tenemos 3 recursos, muchos de los cuales han sido ya enfatizados por Mauro: Northern Light, HMIC, también es otra fuente de literatura gris, y APA Psych Extra. Northern Light, pues una base de datos muy grande, con más de 2 millones de resúmenes, de ponencias, pósters de conferencias, todo disponible en esta base de datos, a veces muchos años antes de que esta información se publique en las revistas académicas. Y luego tenemos HMIC en medio, también proporciona aproximadamente 400.000 registros. También tenemos resúmenes de artículos en esta base de datos. Sin embargo, también existe una amplia gama de literatura gris. Y también APA Psych Extra. En Ovid también otra base de datos de literatura gris, relacionado obviamente con la psicología, las ciencias de comportamiento y también la salud. Y las publicaciones aquí pues siguen en las mismas líneas de literatura gris, ¿no? Informes técnicos, informes gubernamentales, documentos de conferencias, boletines, vídeos, comunicados de prensa, folletos para los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si arrancamos este vídeo, es un vídeo cortito, simplemente destacando estas fuentes en concreto para la literatura gris, así señalando con el ratón, información respecto a la definición y los contenidos dentro de estas fuentes, ¿no? Aquí podemos también observar indicaciones sobre literatura gris, es importante en estos recursos. APA Psych Extra, más de lo mismo, aquí destacando los tipos de publicación que acabo de comentar y también destacando que no hay solapamiento con base de datos tipo PsycInfo. Aquí tenemos la combinación de los conjuntos. Aquí podemos observar los resultados de múltiple mieloma y en la parte superior de los resultados seleccionar tus fuentes de estos bases de datos en concreto, seleccionar tu proyecto, mieloma, tu carpeta de Ovid literatura gris, estas fuentes en concreto. Podemos ir a mi espacio de trabajo y ahora tenemos 15 fuentes como ejemplo para estos bases de datos en concreto, entre las cuales Northern Light. Y aquí, por supuesto, consultar una fuente, en este caso es Northern Light. Aquí tenemos un enlace directo a un informe Case Report and Systematic Review acerca de mieloma en los pacientes. Ahora vamos a fijarnos en estas fuentes, herramientas de literatura gris que son fuera del entorno Ovid. Okay. Vamos a destacar esas fuentes adicionales, que también Mauro ha hablado de algunos de ellos. Tenemos OpenAIRE. OpenAIRE intenta recuperar toda la información publicada sobre literatura gris desde una perspectiva europea, pero también extendiéndose en otros continentes, no solo europea, pero también en otros continentes. Tenemos que tener en cuenta que, aunque no podamos acceder a cierta documentación, es positivo siempre saber que las publicaciones, las referencias estén publicadas y posteriormente podemos intentar conseguirlas por diferentes canales. Aquí en todas esas diapositivas para las herramientas de literatura gris, fuera del entorno Ovid, he puesto un enlace siempre en la parte inferior para así alcanzar la página para más información. Pero vamos a arrancar este vídeo desde aquí, en la casilla de búsqueda de múltiple mieloma, en OpenAIRE, se lanza la búsqueda
Hay posibilidades de búsquedas avanzadas, pero vamos a hacer búsquedas muy simples, 61.000 resultados. En estas interfaces podemos ver en la izquierda los límites, ¿no? Para refinar en base de idioma. Y también tenemos otros límites interesantes que podrían ser muy oportunos para el tema de filtrar en base de literatura gris dentro de esas fuentes. Mira aquí, tipo de publicación, desde el desplegable, pues puedo seleccionar tesis, disertaciones y mucho más. Aquí tenemos ahora seleccionados los filtros para la búsqueda, unos 200 resultados, y aquí podemos visualizar estos resultados en la pantalla. Entonces podemos guardar el enlace de la página o descargar, en este caso, el PDF y incorporar este PDF dentro de mi espacio de trabajo, mis proyectos, ¿no? Aquí tenemos números, facts en síntomas de múltiple mieloma. Primer fuente, y aquí tenemos otro, también muy conocido, OpenGray. Se mantiene en formato archivo en la plataforma DanceEasy. Ha sido una de las primeras iniciativas con más de 1 millón de referencias bibliográficas de literatura gris producidas en Europa. Y sigue siendo una referencia, incluso en este formato más de archivo. Pero si arrancamos el vídeo, es más de lo mismo. Se lanza la búsqueda en el espacio indicado o hacer una búsqueda más avanzada. Hay muchas opciones en las pantallas de estas interfaces. Y aquí podemos consultar las referencias. Aquí tenemos referencias de 2021, 2019, diferentes datasets de múltiple mieloma, y donde tenemos la posibilidad de alcanzar a través de un enlace más información, lo hacemos. E incluso tenemos aquí también la posibilidad de descargar información respecto al mieloma múltiple. Aquí un informe con muchas tablas, mucha información. Y luego tenemos CAT. CAT es una organización independiente de Canadá. Es responsable de proporcionar a los gerentes la evidencia objetiva para ayudar a tomar decisiones informadas sobre el uso óptimo de las tecnologías de la salud. La interfaz es muy intuitiva. Vamos a seguir haciendo las mismas búsquedas como ejemplo, y en la izquierda, muy fácil aquí, la posibilidad de limitar o filtrar por tipos de literatura gris. Aquí tenemos un informe de múltiple myeloma y en la derecha recomendaciones finales para la descarga. Y estas informaciones, aquí se trata de drug combinations para el tratamiento de esta patología. Entonces, este también se puede incluso incorporar dentro de mi espacio de trabajo en Ovid. No es fuera de Ovid, es un PDF que tenemos que cargar dentro de mis proyectos y les enseño cómo hacerlo dentro de muy poco. ¿Okay? Un documento ya de 12 páginas, muy completo. Y luego, ¿qué tal los clinical trials? Pues aquí tenemos la página de clinicaltrials.gov de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. Es solo una de las muchas herramientas para localizar ensayos clínicos. En este portal en concreto podemos buscar y ver los ensayos clínicos de 190 países aproximadamente. Y muchos de estos ensayos clínicos no han sido publicados todavía en las bases de datos comerciales, de los tipo 1, Medline, Embase, Biosis, etc. Por lo tanto, vamos a hacer un ejemplo también en esta interfaz. Obviamente, cada interfaz cambia, el proveedor es diferente, pero no son complejos de manejar. Entonces, en clinicaltrials.gov hacemos una búsqueda por condición, enfermedad. También tenemos opciones de búsquedas más avanzadas, pero vamos a hacer una búsqueda muy simple. Dentro de esta interfaz, pues así podemos visualizar los diferentes tipos de estudio por título. Seleccionar, determinar el formato en el cual queréis ver esta información del ensayo clínico, obviamente muy detallado. Y también lo que quiero destacar es que no solo clinicaltrials.gov, pero tenemos otros portales para encontrar ensayos clínicos.
Por ejemplo, el International Clinical Trials Registry es una plataforma de la Organización Mundial de la Salud, y también la Clinical Trials Register de la Unión Europea. Estos interfaces también están a vuestro alcance. Fíjate en la parte inferior de mi pantalla, de esta diapositiva, pues no solo clinicaltrials.gov como acceso, he puesto también los demás páginas para encontrar ensayos clínicos. Y bueno, como no, tenemos también en España, si buscamos recursos más específicos para las ciencias de la salud, encontramos la Biblioteca Virtual en Salud. Esta herramienta también permite filtrar por las fuentes consideradas como literatura gris. Vamos a arrancar un ejemplo de búsqueda también por mieloma. Y aquí podemos observar la primera tanda de resultados, pero en la derecha, pues las herramientas para filtrar por la literatura gris. Tesis, conferencias, monografías, etcétera, etcétera. Y desde luego, una vez dentro, yo voy muy rápido, muy por encima, pero la idea es obviamente consultar las referencias y guardar los PDFs o los enlaces directos a las referencias. Aquí tenemos más información o visualizar un texto completo. Aquí tenemos el informe de la evaluación científica basada en evidencia de múltiple mieloma. Es un informe de Chile, muy completo, 100 páginas. Literatura gris a tope. Y para resumir, hemos destacado solo algunas herramientas abiertas para localizar la literatura gris. En esta diapositiva podéis ver algunos nombres adicionales. Podéis hacer clic también en estos nombres para alcanzar así sus páginas directamente. Mira, he puesto Google Académico, ¿no? He puesto WorldCat, TRIP, pero también he puesto Corporate Clients, GlaxoSmithKline. ¿Okay? Esta empresa, pues entrando en su página web, tendrá un cuadro de búsqueda para buscar dentro de sus recursos. Y desde ahí también, desde el mismo proveedor, se puede localizar literatura gris. Y por qué no, también contactar directamente con los autores. Los autores también podrían ser fuentes de literatura gris. ¿De acuerdo? Otra herramienta de considerar en la derecha, ¿vale?, es la plantilla nombrada How to Find and Document Gray Literature. Ha sido diseñada por la bibliotecaria Jackie Stapleton de la University of Waterloo en Canadá, y esta herramienta permite saber exactamente dónde y cómo habéis documentado las búsquedas para la literatura gris. Entonces, si clico aquí en esta imagen, así te puede enseñar de forma muy rápida. El documento es un documento Word, pero es una excelente herramienta para así, ¿no?, documentar las búsquedas para la literatura gris. Entonces, está a vuestro alcance, está en inglés, pero es muy, muy fácil de interpretar, ¿no? Tenemos pasos aquí para identificar diferentes fuentes de literatura gris, cómo buscar, obviamente documentar dónde estamos buscando, sea una universidad, una página web. Y también no solo documentar la identidad, también documentar los tipos de búsqueda, el número de resultados conseguidos, y así va. También base de datos de literatura gris. Entonces es un documento muy completo que se puede utilizar como herramienta adicional para así hacer búsquedas por la literatura gris de forma más eficaz. Ok, seguimos adelante. Una vez que se obtiene la información de la literatura gris, el siguiente paso importante para el investigador es obviamente determinar la calidad de esta información. Para ayudar a los investigadores, otra bibliotecaria, la bibliotecaria Jess Tyndall, está referenciada en el fondo en la derecha, es una bibliotecaria y también la directora de la Biblioteca Médica Gus Frenkel de la Universidad de Flinders en Australia. Esta persona en concreto desarrolló una herramienta en papel
para realizar la evaluación y valoración, crítica de las fuentes de literatura gris. Su publicación, su herramienta se llama ACO2, Checklist. Aquí tenemos el acrónimo para Accuracy, Authority, Coverage, Objectivity, Date, Significance. En español sería el acrónimo por autoridad, la precisión, cobertura, objetividad, fecha y importancia de los datos encontrados. Entonces, podéis descargar este documento para así utilizarla como herramienta personal para calificar la importancia de las fuentes de literatura gris que habéis encontrado. Entonces, desde el enlace en mi presentación, hacer clic para otra vez consultar. Está en ello. Y aquí tenemos este checklist, ¿no? Para comprobar el nivel de esta evidencia, ¿no? Aquí tenemos el documento, la herramienta dividido por sus componentes, la autoridad, precisión, cobertura, ¿no? Esta fuente que has conseguido de Chile o de donde sea, de esta página web de OpenGray, ha sido una fuente asociada con una organización de renombre, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos también la precisión, accuracy, coverage. Entonces, este sería un proceso largo, pero creo que es un proceso necesario para así entregar fuentes de confianza. Muy bien, pues vamos a regresar otra vez a la presentación. Y tenemos un vídeo también aquí, en este punto, destacando mi espacio de trabajo en Ovid, ¿no? Entonces, a lo largo de los últimos diapositivas, lo que he hecho es buscar en las fuentes externas de Ovid, encontrar ficheros PDF de las diferentes herramientas de literatura gris. Y lo que podemos hacer con mi espacio de trabajo es de una manera subir o cargar tanto PDFs como enlaces y mantener todo dentro de mi espacio dedicado a Myeloma. Entonces vamos a arrancar este vídeo y así podéis visualizar el proceso en forma real. Entonces aquí tenemos la carpeta sin resultados, externo literatura gris. Voy a cargar un archivo, simplemente hojear por este fichero que he encontrado, añadir el fichero y luego adjuntar el fichero a mi proyecto, a mi carpeta en concreto. Ahora tengo en lugar de 0 tengo un resultado ahora mismo. Y aquí tenemos, por supuesto, el PDF. Entonces sigo haciendo lo mismo para las demás fuentes de literatura gris que he encontrado, repito, fuera del entorno Ovid. Al final, aquí tengo las 5 fuentes, los 5 PDFs, enlaces. En cualquier momento puedo, obviamente, accederlas con un clic. Entonces, mi espacio de trabajo es un excelente espacio de almacenamiento y también la recuperación de los datos dentro de una interfaz. Ok, en resumen, pues los recursos presentados son solo algunas de las bases de datos y herramientas disponibles para recopilar así la literatura gris. También no es necesario buscar en todos los recursos, es una tarea imposible, sino siempre elegir según su criterio personal. Si, por ejemplo, no es necesario buscar en ensayos clínicos, el clinicaltrials.gov, obviamente podemos dejar de buscar en estas herramientas de recursos y fijarnos en otras. Hoy no hemos destacado a Google ni a Google Académico, pero en ocasiones ambos también son grandes potenciales fuentes de contenidos de literatura gris. Y repito, siempre es importante analizar la literatura gris antes de incluirlas en su búsqueda, proyecto final, utilizando las herramientas que acabo de destacar. Y Ovid como agregador permite la búsqueda, como ya sabes, en múltiples recursos y siempre con la opción de integrar
estas fuentes externas en mi espacio de trabajo. Pues ya está, esa es mi presentación, un breve resumen de las herramientas para la literatura gris. Y si tenéis alguna duda, pues en el cuadro chat podéis enviar las preguntas y puedo intentar contestarles en tiempo real a través del chat. ¿De acuerdo? Muchas gracias.